Ahí tenemos pues el tema, el servicio. Y estábamos leyendo ahí la última parte del versículo, si no servíos por amor los unos a los otros. Hay en la imagen que tengo ahí, ustedes pueden leer, servir con humildad, porque se sirve así. Para servir no hay que ser arrogante ni prepotente, para servir hay que ser humilde. Y se sirve por amor. Amén. Entonces quiero que miremos a manera de introducción la palabra siervo. Se usa en la Biblia para hablar de la gente que está al servicio de una persona muy importante, a quien se le nombra como Señor. Entonces, ¿qué es un siervo? Uno que le sirve a una persona más importante a quien él llama Señor. El siervo le sirve a su Señor. Y nosotros como siervos le servimos al Señor. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Nosotros le servimos al Señor de los señores. Amén. Y a Él le tememos, le amamos y le obedecemos. Amén, gloria a Dios. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, amén. ¿Dónde están los servidores de Dios? Hay hermanos que creen que servirle a Dios es solo acá en el púlpito o con un cargo en la iglesia. Y claro, eso es servirle a Dios. Pero en la iglesia todos le servimos a Dios. Alaben el nombre del Señor los servidores. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Aquí está el Señor y aquí están los servidores. Demos gloria a Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que, hermanos, tenemos el gran privilegio de servirle a nuestro Dios. Vamos a mirar el desarrollo del tema y veamos primero qué significa la palabra servir. Se trata de estar al servicio de alguien, sujeto a una persona por cualquier motivo. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. Romanos 6:22, vamos a mirarlo. Hay algunos textos que no los escribo. Romanos 6:22. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo? Aleluya. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. Así que ahora somos ¿qué? Siervos de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos de lo que es servir. Y quiero mencionar solamente dos de ellos. Mateo 8:15. La suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó de su fiebre, dice el texto que ella se levantó y le servía. Miremos el texto, hermana, porque ese no está escrito. Ella se levantó y le servía. Amén. Mateo 8:15. Bueno, entonces podemos apreciar aquí que cuando uno es libertado, cuando es perdonado, cuando es sanado, cuando es salvo, el anhelo ferviente es servirle a Dios. Ahí dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Lucas 8:1-3. Un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos, ellas les servían con sus bienes. Lucas 8:1-3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Por qué le servían? Porque eran mujeres que habían sido perdonadas, libertadas, sanadas de enfermedades. Y claro, había gratitud para servirle a Dios. Ahora, ¿qué ha hecho Jesucristo con usted? ¿Lo ha sanado? ¿Lo ha librado de peligros? ¿Lo ha libertado? ¿Lo ha perdonado? ¿Lo ha salvado? Entonces hay razones para servirle a Dios. ¿Cuántos de verdad le sirven a Dios con el corazón? Alaben el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor Jesucristo. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Y ahí vamos a entrando en el texto que leímos. Servíos los unos a los otros por amor. Sirviendo a los demás, le servimos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sirviendo a los demás, le servimos a Dios. Y para servir a los demás, hace falta tener un corazón humilde y amoroso.
Es decir, se sirve con humildad y con amor. Filipenses 2, versos 3 y 4. Ahí tenemos cómo el apóstol Pablo nos enseña que el servicio a Dios y el servicio a los demás, al semejante o al prójimo, se debe hacer con humildad. Amén. 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque no se sirve para ser visto de las gentes o para vanagloriarse. Yo sí hago, yo sí ayudo, yo sí sirvo. Antes bien, con humildad. Digámoslo todos, humildad. Más duro, humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando se sirve con humildad, estimando que a quien le estoy sirviendo es mayor que yo. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. El que sirve es un siervo, es un servidor. Así que de esta mañana ustedes son muy importantes. Ustedes se sientan a la mesa y este servidor está sirviendo el pan de vida eterna. Y lo hago con sencillez y lo hago con humildad. Y para mí es un placer servirles la palabra de Dios. Así que ustedes están siendo honrados por Dios. Amén. Y el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es que se sirve entonces a nuestro Dios. El siervo cristiano lo es las 24 horas del día y los 7 días de la semana, en todo tiempo. Mire, hermanos, hay una cita ya en Primera de Pedro 4, 10 y 11. Vamos a mirarla. Y dice así: Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido. Amén. Dios ha dado dones a la iglesia. Y esos dones están ahí. Según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quiénes? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, porque aquí el que debe ser glorificado es Dios. Aquí mis argumentos no tienen valor. Pero la palabra de Dios sí tiene valor. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios permanece para siempre. Creo que eso se merece un aplauso. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, sirvamos los unos a los otros con humildad, con amor. Ministremos según el don que Dios nos ha dado. Ministremos y démosle la gloria a Dios. Si yo sirvo,
Sirvo como para el Señor y no sirvo para gloriarme, sirvo para que el nombre del Señor sea glorificado en medio de nosotros. Amén. Así que los dones que Dios nos ha dado son regalos de su gracia. No los merecemos, pero Dios nos los dio por gracia. Si tienes ciertos dones, no piense que se debe a que eres muy inteligente o sabes ministrar bien. El poder para servir viene de Dios. Amén, gloria a Dios. El poder para servir viene de Dios. Amén. Qué bendiciones recibimos cuando servimos a los demás. Hagámonos esa pregunta. ¿Qué bendición recibo cuando sirvo a los demás? Amén. Cuando servimos a otras personas, al hermano, al semejante, al prójimo, recibimos bendiciones importantes. Por medio del servicio, aumentamos nuestra capacidad de amar y nos volvemos menos egoístas. ¿Qué les parece? Menos egoísta, amamos más y servimos. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Pablo dice ahí: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos servir? Amén. Bueno, qué importante es esto, mis hermanos. Debemos servir a nuestros semejantes para lograr la vida eterna. Dios ha dicho que aquellos que viven con Él deben amar y prestar servicio a sus hijos. Y mira, hay una cita ahí, Mateo 25, 34 al 40, que lo vamos a leer para que entendamos esto del servicio al hermano o al prójimo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Seguimos. Porque tuve hambre, y póngale sentido a esto, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Seguimos. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Vayan ustedes guardando esa información. Y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Siga, hermano. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y le dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo,
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bueno, aplaude el nombre de Jesús, porque eso es palabra de Dios. A mí lo hicisteis. Cuando servimos al hermano, al semejante, al prójimo, estamos sirviendo a Dios. Cuando le damos un bocado de comida, cuando lo vestimos y le damos un vestido, cuando le damos un vaso de agua, cuando visitamos al enfermo, cuando ayudamos al necesitado, lo estamos haciendo como para el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos servir? ¿Cómo? Y vamos a pensar entonces en que otras personas han prestado un servicio y lo han hecho de pronto a uno de sus familiares. Usted dice, qué buen hermano, qué persona tan amable, tan bondadosa, tan generosa. Cómo nos ayudó, cómo nos sirvió en el momento que realmente lo necesitábamos. ¿Cierto? Bueno, Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos servir a los demás. Hermanos, el servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador, por el Señor, y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos ha dado la oportunidad de ayudar, sino de guiar a la vida eterna. Amén. Santiago 5:20. Santiago 5:20 dice de la siguiente manera: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, es una buena obra, es una buena labor, es un buen trabajo, es un buen servicio el que usted hace evangelizando y trayendo un alma a los pies de Cristo. Amén. Eso el Señor se lo pagará. Todos debemos estar dispuestos a prestar servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición económica, social y nuestra edad. Algunos piensan que solo la gente pobre y desvalida debe servir. Otros piensan que únicamente los ricos deben prestar servicio. Sin embargo, Jesús enseñó otra cosa. Cuando la madre de dos de sus discípulos le pidió que honrara a sus hijos en su reino, Jesús le respondió: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que aquí se crece bajando. Que se crea grande, hágase pequeño, hágase servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso es lo que dice Mateo 20, 25 al 27. Gloria a Dios.
Así que hay muchas formas entonces de servir. ¿Cómo podemos servir? Mire, hermanos, podemos ayudar a los demás económicamente con una ofrenda social, visitando, ayudando físicamente y espiritualmente. Porque servimos no solamente en la parte humana, social, física, también servimos en la parte espiritual. Cuando vamos a dar un consejo, cuando vamos a animar espiritualmente a un hermano que está desanimado, cuando llevamos la palabra que da vida, estamos ayudando y sirviendo a aquel hermano espiritualmente. Por ejemplo, podemos dar alimentos u otros artículos a quienes los necesiten y ayudar a los necesitados al contribuir con una ofrenda generosa a cuidar de un enfermo. Podemos enseñar el evangelio a quienes necesitan conocer la verdad o consolar a quienes sufren. Se puede hacer todo eso. Pero Santiago 2:15, 17, 2:15 al 17, nos dice lo siguiente para tenerlo en cuenta. Amén. Mire lo que él dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe tiene su obra. Amén. Las obras no salvan, pero las obras glorifican a Dios. La fe tiene su obra, es decir, la fe tiene su accionar. ¿Qué dice la Biblia acerca de Abraham? Que por la fe Abraham salió, dejando su tierra, su familia o parentela, y se fue a la tierra que él no conocía. ¿Cómo iba? Por fe. Pero la fe de Abraham estaba acompañada de la obra, es decir, de la acción, de ponerse de pie, arreglar la maleta, qué sé yo, echarla al hombre y ponerse a caminar. Ahí la fe iba obrando. Amén. Entonces, cuando decimos que tenemos fe, realmente hay que demostrar esa fe por la acción, la actitud, la obra en que nosotros estamos plenamente convencidos y confiados de que si Dios lo dijo, así es. Yo lo creo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, lo importante al servir es, si está desnudo, le doy el vestido. Si está enfermo, lo visito, oro por él. Amén. Si está en necesidad y puedo ayudarlo económicamente, le ayudo. Si la hermana está enferma y en la casa ya hay un cerro de ropa sucia, qué bueno sería que la hermana fuera y le ayudara a lavar esa ropa.
Eso es servir. Y sirviendo a los demás, servimos a Dios. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Y que servimos a los demás sirviendo al Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Amén. Sin embargo, muchas veces debemos sacrificarnos mucho para prestar servicio a alguien. Hay que sacrificarnos para servir. Y el ejemplo está del Señor. El Salvador se sacrificó. Dio su vida para servirnos. Para servirnos. Aleluya, aleluya. Hagamos otra pregunta. ¿Por qué desea el Salvador que brindemos servicio a los demás? Es por medio del servicio de hombres y mujeres y de niños que la obra del Señor se lleva a cabo. Sirviendo a los demás, podemos llevar el mensaje del Evangelio. ¿Lo creen? Si usted le sirve a una persona, al vecino, qué sé yo, el vecino va a decir, bueno, y este evangélico, esta evangélica, que los insulto, que los trato mal, que a veces ni los saludo. Ellos me saludan y no les contesto. Y mire cómo me pagan, me sirven. En el momento de necesidad me han ayudado. Ahí usted lleva el mensaje de Dios. Y por ahí el hombre puede ser tocado. Y entonces habrá la oportunidad también de hablarle de Cristo. A los niños. Muchas iglesias se han abierto en pueblos o ciudades, empezando con los niños. Fueron ellos los primeros que vinieron al culto. Y fueron ellos los que dijeron al papá y a la mamá, vamos al culto. Y por ahí empezó la obra de Dios. Eclesiastés 11:1. Mire lo que dice el sabio Salomón. Echa tu pan sobre las aguas. Échalo. Porque después de muchos días lo hallarás. El pan de vida, que es la palabra de Dios, échala. Hable, testifique, anuncie, predique. Oh, hermano, esa gente rebelde, esa gente no quiere, esa gente no entiende. Echa tu pan. Que después de muchos, ¿qué dice el texto? De muchos días lo hallarás. Sirvámosle entonces a los demás, porque sirviendo a los demás le servimos a Dios. A lo largo de la vida todos dependemos de la ayuda de otras personas. Nos necesitamos. ¿Sí o no? Yo necesito del hermano, necesito del vecino, necesito de las personas, como ellos necesitan de mí. ¿Qué sería usted solito en el mundo? Es que Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán estaba solito y le hizo su ayuda idónea. Nosotros somos seres integrales que nos relacionamos. Amén. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos alimentaban, vestían y cuidaban, y sin esos cuidados habríamos muerto. ¿Cierto? Aleluya. Pero hubo quien cuidó de nosotros. Cuando servimos, cuando ayudamos, cuando cuidamos,
estamos haciendo una obra en la que Dios se glorifica. Muchos de nosotros hemos necesitado cuidado durante una enfermedad o hemos necesitado dinero durante una crisis económica. ¿Sí o no? Aleluya, aleluya. La oportunidad de prestar servicio la tenemos hoy. Algunos de nosotros solo prestamos servicio a quienes se encuentran a nuestro alrededor y evitamos hacerlo con otras personas. Sin embargo, Jesús nos mandó que amáramos y sirviéramos a todos. Hay infinidad de oportunidades de prestar servicio. Proverbios 25, versos 21 y 22. No solo le servimos a los cercanos, a la familia, al vecino. Le servimos también al que está lejos. Amén. Porque a veces nosotros somos egoístas. No, es que ese hermano no es de la congregación del Jordán. Ese hermano pertenece a la floresta. Pero si es mi hermano y si puedo servir, ¿no lo hago? Claro que sí. Hay que servir por amor. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Así que sirviendo al hermano, al semejante, le servimos a Dios. Y aunque aquel a quien le servimos no nos pague, no nos recompense, porque uno no sirve esperando ser recompensado. Pero hay uno que sí paga bien y Él te lo pagará. Aleluya, aleluya. ¿Podemos servir a los miembros de nuestra familia? Claro que sí. Los cónyuges deben ser conscientes de las necesidades del uno al otro. Cómo sirve el esposo a la esposa al esposo. Aleluya. Los padres deben prestar servicio a sus hijos, no solo al alimentarlos y vestirlos, sino también enseñándoles, jugando y trabajando con ellos. Hay padres que no se relacionan con sus hijos, no juegan con ellos, no trabajan con ellos. Y esos hijos necesitan de ese calor de padre. Amén. Jesucristo es el ejemplo perfecto del servicio. Amén. El Salvador proporcionó el ejemplo perfecto de servicio. Él nos explicó que no había venido para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida por nosotros. Eso ya lo hemos leído varias veces de Mateo 20, 28. Pero mire esto, hermanos. Jesucristo nos ama más de lo que podemos comprender. ¿Lo creen? Cuando anduvo en la tierra, enseñó el evangelio a todos los que quisieron oírlo. Alimentó a la gente hambrienta que iba a escucharlo. Sanó a los enfermos y levantó a los muertos. Ejemplo de servicio a los demás. Mateo 4, 23 y 24. Amén. Por Mateo 4, 23. 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo, el servicio que Dios le dio a la humanidad. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hermano, el Señor Jesús le hizo mucho bien a la humanidad, le sirvió en todo, y hay ese ejemplo. Amén, amén. Poco antes de la crucifixión, se reunió con sus discípulos y después de enseñarles tomó una vasija con agua, una toalla y les lavó los pies. Ahí está la cita, no vamos a leerla porque el pasaje es largo y el tiempo se me agotó. Lavó los pies de sus discípulos. ¿Señal de qué? De servicio, de humildad. Se bajó, se sentó, se ciñó una toalla, un lebrillo, agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. En esa época, lavar los pies de un visitante era señal de respeto y honor, y por lo general lo hacían los sirvientes. Jesús lo hizo como un ejemplo de amor y de servicio, de humildad. Los sirvientes eran los que lavaban los pies a los visitantes, no el patrón o el Señor. Pero el Señor, siendo el Señor, tomó el lugar de sirviente, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Qué ejemplo tan bonito el del Señor. Aprendamos de Él. Por eso Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Bueno, ahí está el versículo, pero vamos a concluir. En conclusión, Gálatas 5:13. Servimos los unos a los otros por amor. Gálatas 3:23 al 24. Debemos prestar servicio a los demás como si sirviéramos al Señor. Juan 12:26. Servir al Señor es seguirle y estar con Él. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque Dios no es injusto para olvidar. Nosotros nos olvidamos, pero Él sí no se olvida. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Los santos no son los de papel, de yeso o de madera, no, los santos están aquí. Estos son los santos, santificados y lavados en la sangre del Cordero. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, seguimos sirviendo, porque sirviendo al hermano estamos sirviendo al Señor.